está llevando a cabo, como hemos comentado aquí, la Convención Nacional Republicana, cuya tarea, entre otras cosas, está postular formalmente a Donald Trump como su candidato a la presidencia de Estados Unidos y también al candidato a la vicepresidencia del país, que se dio a conocer el lunes pasado y bueno, sobre el cual hemos hablado también mucho. Pero ¿qué podemos esperar en México de un eventual triunfo de Trump, ahora que ya la fórmula republicana está totalmente integrada y se va a iniciar la campaña electoral de manera formal? Lo vamos a platicar con Jorge Castañeda, ex canciller de la República, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, afortunadamente. Pues, ¿cómo ves las perspectivas mexicanas de un eventual regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar hay que reconocer, Pascal, que ese regreso se ve más probable hoy que nunca. Por desgracia, los errores que ha cometido el presidente Biden, la suerte que ha tenido Donald Trump, hacen que hoy en día, faltan 3 meses, pero hoy en día sí parece altamente probable que Trump vuelva a la Casa Blanca. Para México hay una gran cantidad de implicaciones, pero subrayaría muy rápidamente 4. En el frente migratorio, no solo mantener la misma política que le impuso Trump a Peña Nieto y luego Trump a López Obrador y luego Biden a López Obrador, es decir, de la devolución de nacionales de otros países a México, es decir, de cubanos, haitianos, venezolanos, ecuatorianos, centroamericanos, deportados de Estados Unidos a México, en donde se juntan, se afinan, son víctimas del narco, del crimen organizado, etcétera. Segundo, y quizás igual de grave, Trump amenaza con una deportación masiva, es lo que dice él, igual a la de la operación Espalda Mojada de 1950, solo que esta vez se trata de hasta 6 millones de mexicanos sin papeles en los Estados Unidos. Sí. La segunda consecuencia es en materia de fentanilo. Tanto Trump como el nuevo candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, han sido muy estridentes en esta materia. No quiere decir que vayan a hacer todo lo que dicen, pero que realmente quieren ser muchísimo más vigorosos en la lucha contra el ingreso de fentanilo desde México a Estados Unidos. En tercer lugar, la revisión del TEMEC está prevista para el 26, independientemente de quién gane la presidencia de Estados Unidos, pero donde ellos serán mucho más eco de una serie de quejas o de agravios que sienten empresarios norteamericanos frente a lo que ellos consideran como las trampas mexicanas. Y por último, el tema de China, Pascal, que es un tema que de todos modos estaría presente con Biden o con Trump, pero donde Trump va a ser pues también más estridente y más latoso en el fondo. Bueno, déjame preguntarte por el primer tema que además, pues en tu etapa como canciller lo conociste mucho y además desde luego en tu trabajo académico. ¿Se podría realmente dar la gran deportación de la que ha estado hablando Donald Trump? Mira, no es sencillo porque pues, es mucha gente. No hay la capacidad en Estados Unidos ni de llevar a cabo las redadas, ni las detenciones, ni los traslados de toda esa gente a México. Estoy refiriendo exclusivamente a los mexicanos, porque yo creo que en gran escala ningún gobierno mexicano, ni siquiera uno tan sumiso como el de López Obrador, aceptaría que nos devolvieran a 5 o 6 millones de no mexicanos sin papeles. Entonces, hay un problema logístico y un problema, digamos, de capacidad de detención, de redadas, etcétera, muy serio. En segundo lugar, habría una enorme cantidad de retos jurídicos. Sí. Algunos prosperarían, otros no, pero en efecto habría ese problema. Sin embargo, Pascal, hay que tomar en cuenta
que para los paisanos pues la nueva amenaza hace casi intolerable la vida en Estados Unidos. Van a ir al trabajo, los niños van a ir a la escuela, y las familias van a ir a la iglesia en domingo, van a ir de compras al Walmart para la semana, van a salir de su casa si tienen miedo de que los detengan en la calle, los manden a un centro de detención y de ahí los deporten, pues es realmente una tragedia para millones de mexicanos. Bueno, pues Jorge, aquí tengo que hacer una pausa, pero quiero, regresando, preguntarte por los otros tres temas, si nos ayudas a detallarlos: el fentanilo, la revisión del TEMEC, es decir, el aspecto comercial, y también pues cuál va a ser el papel de China en la relación bilateral México-Estados Unidos. Si me permite, regresamos enseguida. Claro. Ya volvemos. Le agradezco mucho a Jorge Castañeda que nos haya esperado en la línea para seguir esta conversación sobre qué esperar en caso de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, sobre todo considerando que ya hizo su nombramiento de compañero de fórmula en el senador J.D. Vance, que tiene pues posturas tan radicales como las suyas. Nada más para concluir el tema migratorio, Jorge, si bien nos dices que la redada más grande de la historia, la deportación más grande de la historia, de la que ha hablado Trump, es difícil en términos logísticos e incluso legales. Aún sin lograr esa gran deportación, me imagino que el tema migratorio sería un punto muy espinoso de la agenda bilateral. Yo creo que seguirá siendo el tema más espinoso, Pascal, como lo ha sido estos últimos años, por lo menos desde el 2016. Y yo creo que va a ser muy complicado para el próximo gobierno de México lidiar con este tema, porque Trump le va a seguir dando mucha importancia, porque hay realmente una preocupación no legítima, pero comprensible en Estados Unidos, sí, por el número de gente que ha llegado en los últimos 7, 8, 10 años a Estados Unidos. Bueno, pasando al asunto del fentanilo, que bueno, aparte de que ha provocado pues decenas de miles de muertes en Estados Unidos, pues es un tema de gran preocupación, no solamente para los republicanos, también para el actual gobierno y el Partido Demócrata. Pero ¿qué es lo que podría cambiar en ese aspecto de la relación bilateral en caso de llegar Trump nuevamente a la Casa Blanca? Pero lo más probable es que busquen aterrizar en los hechos algunas de las amenazas o de las propuestas que han hecho en público, Pascal. Es decir, que haya una mayor presencia de Estados Unidos, de efectivos de Estados Unidos en la intervención en los puertos mexicanos para detectar los químicos precursores, en las zonas donde se procesan los químicos y se hacen las pastillas de fentanilo, en las rutas de envíos de fentanilo a Estados Unidos. Es decir, lo que van a tratar de hacer, me imagino yo, no lo sé a ciencia cierta, Pascal, es decirle al gobierno de México: mira, hay que hacer esto, A, B, C, D, E, F, G. Si no lo haces tú, lo vamos a hacer nosotros dentro de México. Obviamente de preferencia con tu acuerdo, pero si no estás de acuerdo, pues vamos a buscar la manera de hacerlo nosotros. Es una especie de réplica de lo que fue Colombia. No el Plan Colombia, que siempre tuvo un componente contrainsurgente, que en México no existe, pero que sí implicó, por ejemplo, en algunos momentos, hasta 3,000 efectivos contractuales, les llamaban ellos, norteamericanos en Colombia, un país con la tercera parte de la población de México. Sí. J.D. Vance en Meet the Press el año pasado en NBC, pues fue muy específico en decir que él estaba de acuerdo con el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses para combatir a los cárteles mexicanos en México. ¿Tú crees esto es retórica o es algo que realmente podrían llevar a cabo? Yo creo que es en gran medida retórica de campaña y no hay que prestarle demasiada atención al detalle, pero lo que sí es un hecho es que va a haber una lista
de Santa Claus, digamos, de Estados Unidos con México, mucho más detallada, mucho más precisa y mucho más injerencista que en el pasado, porque pues es un hecho que los envíos de fentanilo no parecen disminuir. Y aunque el número de muertes en Estados Unidos se ha estabilizado, ya no ha seguido aumentando, de todas maneras se trata de mucha gente. Es un modelo de negocios muy distinto que probablemente requerirá en el pensamiento de Estados Unidos una mayor presencia de Estados Unidos dentro de México. Bueno, ahora pasando a la revisión del TEMEC, dado que el TEMEC fue el sustituto del Telecán, del NAFTA, y pues el TEMEC es una criatura de Trump, podemos decirlo de alguna manera, ¿tú crees que sería menos problemática la relación o la parte, el componente comercial de la relación bilateral? Pues mira, en sí misma yo creo que puede ser menos complicada, por lo que tú dices con toda la razón. Sin embargo, esta revisión, si entiendo bien, debe dar lugar a que distintos sectores de los tres países digan qué es lo que no les ha gustado, qué es lo que en su opinión no ha funcionado, qué es lo que no se ha cumplido de las disposiciones del TEMEC. Y entonces los tres gobiernos deben hacerse voceros de esos sectores y plantear esas solicitudes, demandas, quejas, agravios, propuestas, etcétera. Y yo creo que el gobierno de Trump va a ser muy receptivo ante la totalidad de las quejas que distintos sectores americanos van a presentar, desde el maíz y la energía hasta las expropiaciones de Vulcan y otras empresas y pasando por muchos otros asuntos. Entonces, aunque solo una revisión, no una renegociación, es probable que el gobierno de Trump pues sea mucho más receptivo, insisto, ante las quejas de distintos sectores americanos, de sindicatos, de empresarios, de agricultores, etcétera, presenten ante México. Bueno, y el último punto que tocaste en la primera parte de esta entrevista, Jorge, y con eso concluimos, la relación con China. ¿Crees que habrá un esfuerzo importante de parte de un eventual nuevo gobierno de Donald Trump por poner un gran muro para impedir que China pueda tener pues una influencia en México, una presencia en México? ¿O cómo ves tú cuál sería la estrategia de Washington en ese caso? Mira, yo creo que habrá una doble estrategia y sería muy parecida a la de Biden, pero más estridente la de Trump. Uno, en materia comercial, es decir, exagerar, pero también controlar lo que ellos consideran que son triangulaciones chinas. Pueden o no serlo, pero ellos consideran que sí lo son. Es decir, empresas chinas que se instalan en México o productos chinos que llegan a México y que son exportados o reexportados a Estados Unidos como si fueran productos mexicanos. Van a ser especialmente vigilantes y duros en eso. Pero en un segundo capítulo, Pascal, creo que va a haber una connotación geopolítica. Es decir, a ver, tengan cuidado ustedes mexicanos en no coquetear con los chinos. El conflicto entre China y Estados Unidos es un conflicto de verdad, no es un chiste. Esto no es Cuba, no es Nicaragua, no es El Salvador, esto es de verdad. Entonces, ni se les ocurra meterse ustedes a coquetear con los chinos en materia tecnológica, en materia geopolítica, en materia de financiamiento, etcétera. Hasta ahora López Obrador ha sido muy cuidadoso con eso, muy prudente, muy inteligente. Claudia Sheinbaum inició su periodo de presidenta electa recibiendo en primer lugar, antes de cualquier otro embajador,
al embajador de China. Dizque porque traía una carta de Xi Jinping. Pues mira, la carta, para eso está el correo, para mandar las cartas. Entonces, en Washington se dieron muy bien cuenta de esto, y ese es el tipo de gesto que sí, sin duda, va a irritar enormemente a una posible administración Trump. Bueno, pues muy interesante todo este panorama que nos pintas, Jorge, y bueno, pues habrá que estar pendientes del desarrollo de la convención en Milwaukee. Hoy se espera el discurso de J.D. Vance, el senador por Ohio que fue escogido como compañero de fórmula por Trump, y creo que habrá pues muchos más elementos que analizar. Creo que perdimos ahí la llamada con Jorge Castañeda. Nada más quisiera yo agradecerle que haya estado con nosotros. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un abrazo. Gracias a Jorge Castañeda. Bueno, como digo, habrá que estar pendientes de este mensaje de J.D. Vance hoy por la noche. Es el tercer día de la convención republicana. Se cerrará mañana jueves, con Trump, que ya pues oficialmente ya está nominado, pero se espera el discurso de Donald Trump, quien se apareció el lunes en la convención con un gran parche en la oreja derecha luego de pues el intento de asesinato del que fue víctima el sábado pasado en Pensilvania. Muy, muy interesante pues observar lo que está pasando en este gran acto político de uno de los dos partidos políticos relevantes de los Estados Unidos.